Hola, bienvenidos al podcast de Auditorio Cristiano Prédicas, un espacio para compartir las buenas nuevas de Jesús. Te invitamos a que escuches la siguiente reflexión. Estamos en este proceso de tratar de aprender cuáles son los factores que muestran o denotan que hay un avivamiento ocurriendo. Porque a veces tenemos conceptos de avivamiento que no son del todo lo que verdaderamente debe suceder. Algunas veces se piensa que un avivamiento tiene que estar remarcado por obras extraordinarias, que bien las puede hacer Dios, no tengo ningún problema. Pero si estas cosas maravillosas no están de la mano con los factores que hemos venido predicando, ya esta es la tercera predicación relacionada al avivamiento, lo más probable es que sea un evento puntual, aislado de algo maravilloso de la obra de Dios. Pero un avivamiento tiene ciertos factores muy importantes, ¿verdad? Y esos son los que estamos tratando de descubrir en todas estas semanas hasta el día 23 de agosto, que vamos a terminar de predicar el último sermón, que es muy lindo, es muy adecuado para la realidad de la vida de cada uno de nosotros. Y yo esperaría que el Espíritu Santo esté acomodando cada palabra a la necesidad personal que cada uno de nosotros tenemos. Así que esto es como el contexto donde nos estamos moviendo. Obviamente hay algo del Señor que está pasando en auditorio, ¿verdad? Y eso no lo podemos dejar de ver. Es una obra maravillosa, pero si no vamos a lo personal, si no vamos a lo que pasa de las paredes del templo para afuera, posiblemente sea una manifestación hermosa de Dios, pero no significa que la iglesia está en avivamiento. Estos factores que estamos presentando tienen que ver con esos y con eso. Y después de explicar conceptos de avivamiento, el domingo pasado hablé acerca de cuál era la condición de este rey tan particular de Judá, Manasés, hijo de Ezequías, que hizo que tuviera que pasar por un periodo de alto quebrantamiento. Y si no pasamos por esos periodos de quebrantamiento, no alcanzamos a ver algunas facetas de la realidad de Dios. Por ejemplo, dejaríamos de ver su santidad, dejaríamos de ver su soberanía, dejaríamos de ver algo que es hermoso, su compasión, su misericordia y, como hemos cantado hace unos minutos, su gracia. De tal manera que el domingo pasado hablamos de la necesidad del quebrantamiento para que podamos venir arrepentidos y humillados delante de Dios, tal como lo hizo Manasés. Y dice claramente la palabra que habiendo venido así de humillado, así el Señor oyó misericordiosamente su oración. Así que ya vimos el primer factor. Si no hay un factor en donde el pecado llega a estorbar, a molestar tanto, a dolernos tanto, a vernos tal como somos, totalmente desnudos o desnudados delante de Dios, muy difícilmente voy a entrar en este periodo que entró Manasés. Manasés tiene ese quebrantamiento tan pero tan real que, estando prisionero, él se detiene para clamar a Dios. Y no hay detalles de la oración de Manasés, pero es descrito en el segundo libro de Crónicas cómo él delante de Dios se postra y clama y ora, y es oída su oración. Pero el primer elemento es quebrantamiento, que nos lleva a humillación. Digamos que ya pasamos. Esto puede explicar por qué a veces estamos pasando por algunas cosas muy dolorosas, muy fuertes en la vida, que nos duelen tanto, que nos avergüenzan tanto eventualmente. No necesariamente tienen que ser a consecuencia del pecado, como en el caso de Manasés, pero a veces lo que Dios está tratando de hacer es forjar corazones sensibles a esa naturaleza linda, amorosa, misericordiosa de Dios, pero a la vez totalmente santo. Así que no le extrañe que en los mejores momentos de la vida para con el Señor probablemente venga un tiempo de quebrantamiento también. Piense nada más, nos está preparando para algo maravilloso, muy hermoso. El título entonces de esta mañana es necesitamos consagración.
Esto no lo va a ver en la pantalla, pero quiero decirles algunas palabras de nuestro Señor Jesucristo que no dejan siempre de poner un pensamiento en uno. En Juan capítulo 17, no tiene que buscarlo, de hecho voy a leer una versión diferente de Reina Valera, pero el Señor Jesús está orando por sus discípulos y por nosotros. Y dice, entre otras cosas, ahora voy, le dice al Padre, ahora voy donde tú estás, pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo para que ellos se llenen de la misma perfecta alegría que yo tengo. Yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia porque ellos no son del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Y mire esta versión, versículo 17, que a lo mejor en Reina Valera dice, santifícalos. Pero esta versión dice, conságralos a ti mismo. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Cuando el Señor ocupa la palabra santifícalos, tendría que tomar el mismo tiempo que tuve para una clase el domingo anterior, mínimamente una hora clase para hablar de estos términos de santo, santificación, santidad. Pero esta palabra santifícalos es una petición que no es por la obra directa de Jesucristo. Él no está hablando de eso en este momento. Está hablando, como bien interpreta Dios habla hoy, de un acto de consagración. Y esta mañana vamos a hablar qué significa este tema de la consagración. La vida y la obra de Manasés fueron horrorosas, hermanos. Fueron años de una maldad extrema. Él reinó por 55 años sobre Judá, 55. Y probablemente solo los últimos 6 fueron buenos para él y para Dios y también para la nación. Pero esos otros 49 años fueron llenos de maldad, de práctica idolátrica, de hechicería, de homicidios. Llenó las calles de Jerusalén de sangre. Se dice, la tradición rabínica dice que fue este rey quien asesinó al profeta Isaías. Mientras, esto es tradición, no moriría yo por esto, mientras Isaías estaba escondido en el tronco de un árbol, mandó a cerrar el árbol y partieron a Isaías por la mitad con una sierra. Y no habían sierras eléctricas, hermanos, a mano. Si eso fue así, imagínense el nivel de maldad, que no tengo mayores dudas de que podría haberlo hecho, si incluso asesinó a sus propios hijos, algunos de sus hijos, quemándolos para una de las deidades que el rey Manasés adoraba. Así fue él. Y ante su maldad aprendimos que el único camino que quedaba era el quebrantamiento, la aflicción para quebrantamiento. Así que dice la Biblia que los asirios lo apresaron, lo humillaron, le pusieron un gancho en la nariz, lo ataron con cadenas de bronce y se lo llevaron prisionero a Babilonia. Ni siquiera se lo llevaron a la capital del imperio, que era Nínive. Era un prisionero de segunda. Esto es parte de la ubicación, de la humillación. Ni siquiera el castigo era para un prisionero de primera. Lo llevaron a una ciudad secundaria del imperio, Babilonia, no a Nínive. Así que así le pusieron una argolla en la nariz, cadena de bronce, se lo llevaron y fue puesto en angustias. Así que Manasés tuvo que aprender que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Eso lo tuvo que aprender, está en el libro de Proverbios, en el capítulo 16, versículo 18. Es durísimo, esta es la parte que ya vimos. Pero aparte de eso, la vida de Manasés no termina allí, no termina con eso. La vida de Manasés, que ya experimentó la compasión de Dios, como dice segundo de Crónicas 33:13, cuando oró el Señor lo escuchó, y esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice, Dios lo escuchó y se conmovió por su petición. Ya Manasés hoy en la mañana lo tomamos en este otro punto. Ya Dios escuchó su oración.
Y vamos a leer dentro de unos minutos lo que pasa ahí. Ahora comienza ese tiempo de la oportunidad de Dios para la vida, que eso es una parte de lo que puede acontecernos a cualquiera de nosotros, los antes y los después. Yo he oído muchas veces decir que Dios es Dios de segundas oportunidades. Pero si lo pienso bien, hermanos, es de segundas, terceras, cuartas, quintas, no sé cuántas. En el caso de Manasés, le habían hablado los profetas y él no los había escuchado. Dios mismo le había hablado, no lo había escuchado. Así que cuando a mí me dicen, Dios es Dios de segundas oportunidades, yo en mi vida he aprendido que me ha dado más que segundas oportunidades. Me ha dado muchas oportunidades. Y esta mañana que usted está aquí, probablemente sea la enésima oportunidad de parte de Dios para que uno vuelva el corazón a Él, o quien quita si para recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Múltiples oportunidades, múltiples. Así que Manasés ha tenido esa experiencia de las múltiples oportunidades de Dios, pero ahora comienza una cosa maravillosa que tiene que ver con el título, que es consagración o consagrados para Él, que es la transformación del carácter de Manasés. El carácter no es cómo reaccionamos inmediatamente. Eso puede ser temperamento, la manera como nos comportamos, pues la personalidad. Pero el carácter es lo que somos esencialmente en nuestro interior y que solo Dios y nosotros sabe exactamente la verdad. Porque por eso es que vemos lobos vestidos de ovejas, vemos gente que parece linda pero que no es, y gente que tiene mal aspecto y una personalidad a lo mejor fuerte, pero es muy buena. Pero lo que vale al final en este proceso de consagración es el carácter, lo que somos internamente, ahí donde tomamos las grandes decisiones y los métodos de vida, porque Dios no es solo Dios de acciones, es Dios de medios, de cómo hacemos lo que hacemos, no solamente lo que hacemos, los porqués de la vida están en nuestro carácter. De ahí se desprende que personas que parecen muy buenas son solamente manipuladoras, controladoras, etcétera, pero su carácter está bastante podrido. En este caso, Manasés experimenta una transformación de su carácter. Así que Manasés, el mismo que nos modela la posibilidad de un corazón malvado, pero malvado en extremo, es el mismo que ahora nos muestra un carácter consagrado a Dios. El mismo hombre, casi que instantáneamente, este cambio comienza a ocurrir y él comienza a tomar decisiones que tienen que ver con una consagración al Dios de sus padres. Consagración. Ahora sí quiero que por favor leamos la Biblia. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, solo que vamos a comenzar a leer a partir del versículo número 9. Número 9, es segundo de Crónicas 33, 9. Dice la Biblia de la siguiente manera: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios después de esto. Y hasta ahí vamos a leer. Padre, guíanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícanos, Señor. Conságranos. Haznos recordar que somos consagrados a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas veces al leer la Biblia, el peso de la historia no gana, porque lo que viene diciendo es una cosa tan fuerte o tan linda que no gana totalmente la atención.
Pero me encanta cómo comienza el versículo 14. Hay un antes y hay un después de esto. Después de esto. Esta mañana vamos a poder pensar en nuestros antes, pero más quiero que pensemos en nuestros después de esto. Esta mañana podría marcar una gran diferencia en la vida de cualquiera de nosotros. Un entender que si hasta aquí he venido de alguna manera y he logrado experimentar ese quebrantamiento, el dolor de corazón que me postra delante de Dios, arrepentido, humillado, dispuesto a cualquier cosa, lo que Dios diga, mande cuando Él quiere y como Él quiera. Si hemos llegado a ese punto de la vida, aquí viene una de las partes más bonitas de los procesos de avivamiento, el después de esto. ¿Cuál es su después de esto? Yo estoy seguro que usted y yo, igual que yo, debe tener un montón de después de esto. Es que tenemos que tener muchos después de esto. Yo puedo recordar varios puntos en mi vida, no como pastor, hermanos. Solamente quiero decir, como pastor tengo cualquier cantidad de después de esto. Pero hice una memoria de mis años muy juveniles, a mis 19 años, habiendo conocido a Jesús. Después de eso, yo tengo mucho después de esto. Algunos después de esto fueron inmediatos, otros ocurrieron años después que me hizo pensar, este es el después de aquello que pasó años atrás. Yo esta mañana quiero dejarle tal sensibilidad en su corazón, que el Espíritu haga ese trabajo en nuestros corazones, que podamos decir con claridad pero con firmeza, después de esto a la mayor brevedad. Eso es lo que anhelo esta mañana. Que hoy mismo usted pueda decir, después del domingo 19 de julio, cuando Argentina quedó campeón por segunda vez, después de esto, o cuando España quedó campeón por segunda vez en total, ¿verdad? Usted pueda decir, pasó esto en mi vida, aconteció esto en mi vida. Así que al leer esa porción, vamos a ver primero a Manasés, pero Manasés totalmente consagrado a lo malo. No me voy a detener mucho en esto, casi que voy a ir muy rápido en esto. Manasés consagrado a lo malo, porque tenemos que entender esto. También nos consagramos a lo malo. También. Yo conozco de familia, de gente, de amigos que se han consagrado a cualquier cosa de la vida, o a cualquier actitud, o a cualquier dependencia. A veces son dependencias afectivas, es decir, la pasión por un ser al que amamos y que no nos es posible, pero que hacemos lo imposible y estamos totalmente arrodillados delante de esa deidad humana o de ese ídolo material, lo que sea, pero vivimos a veces vidas consagradas a eso. Así que consagrarse a la maldad, no crea que solamente es una posibilidad de un rey tan perverso como Manasés. Nos consagramos a profesiones, a posiciones, a personas, a bienes, a males. Hay quienes se consagran a lo malo. Tuve un amigo de infancia, solo que era bastante mayor que yo, quizás unos 4 años mayor que yo, y comenzamos a ver cómo se perdía en el mundo de las drogas existentes en aquel momento. En menos de 2 años, el joven estaba pero tan consagrado, tan perdido en este mundo, que su papá cometió quizás un error. Era papá ausente, pero cometió un error, quiso hacer autoridad y lo metió a un cuartel. Dice, te voy a meter al cuartel para que ahí te enderecen. En el cuartel se volvió dealer. Ahí le vendía marihuana a los demás soldados, así que lo expulsaron, le dieron de baja y se fue a la calle. Y en 2 años más el chico estaba siendo asesinado, ametrallado por un tema de drogas. Pero le estoy hablando que yo tenía 15 años, no de hace 5 o 10 años. Estoy hablando de hace 50 años, un poquito más. Pero vimos cómo él consagró, era el único que estudiaba en buen colegio privado ahí en toda mi colonia, pero estaba consagrado a esto.
Así que consagrarse no solo es una cuestión de cumplir exactamente las maldades que cumplió Manasés. Por favor, no vayamos a hacer ese juicio de valor, porque nos excluiríamos de la posibilidad de tener la vida consagrada a cualquier otra cosa menos a Dios. Por eso es que entró en 2 de Crónicas 33:2, los hechos de Manasés fueron malos a los ojos del Señor, pues mire esta frase: se entregó por completo. Eso es, se consagró totalmente, se consagró a la práctica de las infamias de las naciones, haciendo de todo ello un culto perverso que indignó al Señor. Versículos 8 y 9, menospreció la consagración requerida, apartándose él mismo y el pueblo de la presencia de Jehová. Y esta es una paráfrasis de varios versículos de este capítulo tan impactante de la Biblia. Quiero que entendamos los conceptos de la palabra consagrarse. Kadash es la primera palabra. Este diccionario, hermanos, significa entrega, dedicación, prometer, hacer una promesa silenciosa o pública, como sea, interior o visible. Hacer una promesa, declarar sagrado. Eso es consagrar. Eso es consagrar. La comida es sagrada, me decían en la casa, ¿verdad? Aquí no se bota nada, se termina hasta dejar el plato bien limpio, ¿verdad? Aquí no se desperdicia, nada de andar dejando puchitos de cosas por ahí, porque la comida es sagrada. Era de las pocas cosas sagradas que habían en mi casa, pero así se decía. Pues el concepto Kadash era ese, era el hecho de entregar, dedicar, prometer algo que no va a cambiar en favor de otra cosa, persona o de Dios mismo. Pronunciar o declarar la entrega o dedicación a algo o a alguien. Declarar santificado. Así que en la Biblia vamos a encontrar un montón de veces este concepto de santificado, santificado, santificado. Aparte de eso, hay una manera es como un sinónimo de esto, que es otra palabra, bakar, que significa promesa que requiere de reflexionar o inquirir profundamente antes de darla. ¿Por qué? Porque lo que voy a prometer se va a cumplir, porque estoy consagrando mi palabra en una promesa. Para los que se van a casar, debo decir que el matrimonio tiene un pacto de ese nivel. Es un pacto, es una palabra empeñada, bien reflexionada, bien aprendida, bien profundizada, que todo lo que voy a decir en mi acto matrimonial, sea público, sea legal, o sea espiritual, o sea de juntar la vida, que lo mejor es casarse formalmente, pero todo lo que voy a decir ahí se cumple porque se cumple. Pues eso es tener un matrimonio consagrado a Dios. Eso es tener un matrimonio, un bakar, así se entiende. Y lo antónimo es profano, sacrílego, irreverente, irrespetuoso. Ahí van todas estas palabritas que tienen alguna relación. Manasés tenía una consagración perversa, hermanos, y les dije en esta parte corro. Manasés estaba altamente consagrado a la idolatría, tanto que puso una deidad, Baal y Astaret, los puso en el templo adentro del lugar santo. Hizo esto, levantó altares. Imagínense cómo estaba de consagrado, que levantó altares idólatras por todos lados. Además estaba consagrado a sí mismo. El hombre era altamente popular, porque cuando alguien no es popular, rápidamente el pueblo lo quita. Su hijo Amón, del que seguramente vamos a aprender en el último miércoles de esta serie, las generaciones importan. Y el hijo que relevó a Manasés fue malo, pero malo como su padre cuando su padre fue malo. 2 años duró y lo mataron. 2 años. Así que el hijo sucesor de Manasés lo asesinaron por malo y nombraron al otro hijo. Nombraron a Josías, que fue bueno. Totalmente bueno. Como digo, este estaba consagrado a sí mismo, no le importaba nada ni nadie. Él estaba plantado donde quería estar plantado y sabía que lo que dijera o hiciera estaba perfectamente
bien, se consagró a la maldad, mató gente, mató a sus hijos, era perverso. No se mencionan todos los pecados en detalles, pero él estaba totalmente entregado a estas cosas. Cuando uno lo piensa, cree que es idolatría grosera, áspera, de aquellas épocas donde levantaban una imagen metálica o de madera. Idolatría, al fin y al cabo, de oro podría ser idolatría. Uno ve, solo él, pero he aprendido un par de cosas, hermanos. En la vida siempre estamos consagrados a algo. Siempre, créame, siempre. No hay una persona en el mundo que no esté consagrada a algo. No hay. ¿Cómo evalúo mi nivel de consagración o entrega en esos algo? Pues básicamente tengo que aprender a ver agenda, tengo que empezar a ver mis recursos, y que mis recursos no solo es dinero, es todas las habilidades, todos los bienes intangibles que todos tenemos, la prioridad que tienen las cosas para nosotros. Si nosotros hacemos una revisión de mi agenda, pensando en eso, pensando en el uso de nuestro tiempo, en la pasión que dedicamos a unas cosas y a otras no. ¿Sabe cómo se llama eso? Entrega, consagración. Algunos, yo sé, nos ha tocado periodos donde los hijos están ahí adelante. ¿Por qué? Porque es necesario, porque no podemos, porque se nos enferman. Y claro, uno entiende estos procesos, ¿verdad? Pero en el tiempo de quietud de la vida, porque todos experimentamos tiempos de quietud de la vida, una revisión de agenda, una revisión del enfoque y una revisión de la asignación de bienes y la pasión con la que hacemos lo que hacemos por esas cosas o no hacemos, nos va a decir a qué estamos entregados o en qué estamos consagrados. Así que si Manasés nos parece una persona deleznable, y bien dice la Biblia, era peor que los reyes de las naciones que estaban alrededor de ellos, y probablemente uno de los dos peores reyes de Judá y de Israel, el otro. Bajémosle una rayita al espíritu crítico. Sí, qué bárbaro este Manasés, perverso, malvado, no sé qué. Y evaluemos cómo Manasés debió haber evaluado su consagración. Esto es muy importante en un avivamiento, hermanos. Porque si no entendemos a qué estamos consagrados verdaderamente, esta va a ser una exposición teórica de lo que debería ser y que nunca va a acontecer. Pero si yo logro establecer mis niveles, ¿qué me está quitando la vida? ¿Qué es aquello que me ocupa mi pensamiento? ¿Qué es lo que me llena de más placer, de más alegría y satisfacción? ¿A dónde están puestos mis capacidades intelectuales, físicas? ¿A dónde está puesto mi tesoro? Porque Jesucristo lo dijo claramente, donde esté su tesoro, ahí va a estar su corazón. Al final, consagración es un asunto del corazón, y Manasés era un hombre totalmente consagrado a lo que hacía, y el pueblo lo quería, y por lo tanto, déjeme sugerirle esta manera de percibir a qué estoy consagrado. Cuando reviso esto que he mencionado, regresar la lámina, por favor. En las dos lecciones. El segundo párrafo. Este es un tip para la vida, hermanos. Este es un tip. Aquí es donde más nos parecemos a Manasés. Pero no me quiero quedar en esta parte tan negativa, me quiero quedar en la parte muy positiva de un avivamiento al estilo Manasés, la consagración de Manasés en avivamiento. Por eso les dije al principio, después de esto, acabo de poner una frase ahí, pedí
que la repitieran, que no es lo normal. Normalmente fluimos en la presentación. Pero no quiero que olvidemos esto. Mi anhelo, mi deseo como pastor de la iglesia, mi deseo personal es hacer esa misma evaluación acerca de mi consagración. Y ahora vamos a ver cómo es una consagración en un avivamiento. Y hoy sí vamos en la presentación, por favor. Hoy sí vamos en la presentación normal. ¿Qué cosas debemos entender? La primera, creo yo que debemos entender, la primera cosa es que debemos entendernos santificados. Santificados, esto es súper importante, hermanos. Es que si este concepto no lo tenemos claramente, nos vamos a ir totalmente por la tangente pensando que ser santo o santificado es un asunto al cual no soy capaz de acceder, y tiene usted razón, no somos personalmente capaces de acceder. Pero no se preocupe, porque el concepto no significa esos conceptos de santificación que tienen muchas religiones y muchas personas en todo el mundo, en el Islam, en el hinduismo, en un montón de religiones, aún en el cristianismo hay errores de esa naturaleza, y pensamos que santo solo es una persona que otra persona nombra santo por una u otras características. En India hay fuertes movimientos, pero muy fuertes movimientos que dependen del budismo en particular, y la gente hace grandes viajes para ir a ver a un santo que está por allá, que está medio vestido, que aparentemente no come y que es la persona más perfecta y con más control mental y de la vida que puede existir, y a ese lo declaran un santo, hombre santo. Me recuerdo cuando estaban nuestros hermanos de aquí de la iglesia en un país islámico. Ellos estaban poniendo un negocio para servir al Señor ahí en el lugar, y una vez la policía intentó detener a la esposa de nuestro amigo. Y cuando no la esposaron ni nada, solo le pidieron que los acompañara a la delegación, las mujeres musulmanas comenzaron a gritar desde las ventanas: mujer santa, mujer santa, mujer de Dios. Eso comenzaron a gritar de nuestra hermana, porque en su conceptualización el formato de vida de ella transmitía eso. Transmitía una realidad que la gente reconocía esto. A veces tenemos o se tienen, no tenemos, pero se tienen que cumplir una serie de requisitos para que nombren santo, primero beato, después santo, y hermanos, no es lo que la Biblia enseña. Posiblemente hayan sido gente muy, pero muy buenas, y posiblemente Dios mismo lo nombró santos a algunos de ellos. No lo conocí personalmente, pero por ser Boy Scout novato y Boy Scout años después y por varios años, ya sabe usted, Francisco de Asís, llamado San Francisco de Asís, es beatificado y nombrado santo. Pero cuando uno lee la historia de este personaje, uno dice: ese hombre experimentó una conversión genuina. Y uno empieza a leer otra perspectiva de él, y uno dice: este conoció, este entendió lo que significa ser santo. No que lo nombraran, porque lo nombraran santo post-mortem, pero él entendió el concepto. Yo quiero leerle, y si puede ir a esta porción de la Biblia en 1 Corintios capítulo 1 versículo 2. Pablo está escribiendo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, etcétera. Dice el versículo 2: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Esto podría ser a la iglesia de Dios que está en San Salvador, en la avenida Maferrer y avenida El Boquerón número 1F. Podría ser así perfectamente. A la iglesia de Dios que esté en Corinto. Y mire esto: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro, y de ellos también. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios, porque debemos entendernos santificados. Ese acto milagroso al ser lavados por la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, es lo que la Biblia dice, no lo que yo. Ese acto maravilloso del Espíritu Santo que produce el nuevo nacimiento, que tenemos otra naturaleza, que tenemos otra identidad, que tenemos a Cristo literalmente morando en nosotros. Eso nos da una posición de santificados. Dios nos ve
santificados, no por nuestros méritos, no por nuestros medios ni por nuestros esfuerzos, sino por la maravillosa gracia de Dios. Santificados, primer concepto. Pero dice también que somos santificados entendiendo por santificado como puesto aparte para usos dignos, habiendo estado antes en otra posición para usos totalmente indignos. Y aquí quiero que me acompañe por favor a la segunda carta a Timoteo en el capítulo 2. Hoy vamos a leer algunos textos directamente de las Biblias o de sus teléfonos, donde quiera, pero la segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 19 en adelante. Versículo 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Mire qué cosa más linda: conoce el Señor a los que son suyos. Hermano, le conoce como suyo, hasta nos ha dado un nuevo nombre. Nos conoce como de Él. Y dice: y apártese de iniquidad, santifíquese, póngale si quiere ahí, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, puesto aparte como limpio para fines que Dios quiere. Eso es estar consagrado. Miren, hermanos, quiera o no, Dios me consagró para Él. Usted no puede resistir eso, hermano. De verdad no puede. Puede ser desobediente, testarudo, decir: sí, yo sé que eso quiere Dios, pero a mí me vale. Tengo otras cosas que hacer en la vida. Pero Dios ya lo puso aparte. Quizá por eso dice que hay instrumentos de uso digno y otros de uso no tan digno. No dice que no sean santificados, porque yo creo que aquella porción de que somos utensilios de barro, vasos de barro hechos en manos de alfarero, aunque el contexto es otro, pero yo creo que bien puedo ser de barro, de piedra, de madera, de lo que usted quiera, tosco, sin lijar, sin pintar, sin barniz. O puedo ser una preciosa copa de cristal carísimo, de roca, de lo que usted quiera. Pero el hecho es que de barro, de madera o de cristal o de oro, de plata, somos instrumentos puestos aparte para la gloria de Dios. ¿Qué le parece? Usted y yo no fuimos puestos para fines indignos. No le crea esta mentira a Satanás. No le crea: no, sí, pero es que la carne que lucha en mí está bien, pero tenés que luchar. Y ya voy a hablar de esto. Lo que quiero que entendamos en este momento es que hemos sido santificados. Y si perdemos de vista, si no nos entendemos así, si no nos entendemos en este nivel, nos vamos a corromper, hermanos. Y nos vamos a dedicar como Manasés a pecar como si fuéramos instrumentos, pero de iniquidad. Cuando pierdo de vista que yo fui apartado por Dios para este tipo de cosas, cuando pierdo esto de vista, estoy en un gravísimo peligro de volverme un Manasés N. Porque él nunca entendió las palabras de Dios cuando le dijo a David y le dijo a Salomón: en esta ciudad y en este templo voy a poner mi planta del pie, porque este es el lugar santo que yo he escogido. Honrenme, cuídenme, no sean idólatras, y yo los voy a cuidar de todo lo malo. Pero el día que se vuelvan desleales contra mí, ese día me voy a apartar y le va a venir lo peor de lo peor. Todos los reyes, incluyendo a Salomón, perdieron de vista ese concepto de santidad. Salomón es el más conocido de todos, pero todos, hermanos, en determinado momento perdieron el concepto. Perdieron el hecho de ser llamados aparte para usos dignos. En Romanos capítulo 6, esta porción parece tierna, parece suave, pero en Romanos capítulo 6, le voy a leer desde el versículo 11 en adelante. Así también, aunque lo voy a mencionar más adelante, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado, no reine
pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esa vocación que tenemos tan frágil para pecar, concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así que cada uno de nosotros, hermanos, que estamos acá, que hemos sido no solamente redimidos, comprados por la sangre de Jesucristo, lavados con su sangre, que pasamos de ser criatura de Dios e hijos de Satanás a hijos de Dios por medio de Jesucristo. Juan 1:12, ¿verdad? Juan 1:12. Todos nosotros que hemos creído de esa manera hemos sido nombrados santos y somos santificados, puestos aparte y llamados a vivir en santidad. Cuando perdemos de vista este entendimiento, hermanos, estamos en el camino de Manasés. Si no lo logramos entender, si no lo logramos captar, vamos a terminar consagrándonos a cualquier otra cosa menos a Dios. Porque acuérdese lo que dije al principio, todo ser humano está consagrado a algo o a alguien. Todo ser humano, no hay uno que no esté en esa condición. Segundo lugar, la consagración en un avivamiento no solo es entendernos santificados, es que al final tenemos que entendernos entregados como sacrificio. Entregados. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Me encanta esto. Me encanta esto porque nos pone en la condición de sacrificio. Y en la Biblia todos los sacrificios tenían que ser agradables a Dios. Tenían que oler, algunos de ellos tenían que oler delicioso, riquísimo. ¿No sabe cuál es nuestro problema muchas veces? Sí entendemos el concepto de ser santificado y puesto aparte, pero no queremos pagar la humillación del ego, es decir, la muerte de nosotros mismos. Por eso en Romanos capítulo 6:11, que ya lo he leído, dice: vosotros, ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Ese concepto de morir a nosotros mismos. En Gálatas 2:20, acuérdese, usted seguramente lo conoce perfectamente de memoria, pero en Gálatas capítulo 2, Pablo viene desarrollando ese tema, no solo en el 20, sino un poco antes de esto. Versículo 19, yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Y mire, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo, mas vive Cristo en mí. Ahí está la total humillación, entrega. Quien se da en sacrificio se entrega, como cuando Abraham lleva a su hijo Isaac para ser sacrificado. Abraham lo sabe, dice: papá, tenés cuchillo y tenés fuego, pero no veo el cordero. Dice: tranquilo, hijo, tranquilo, Dios proveerá oportunamente. El chico sabe lo que va a pasar, él ha visto no sé cuántas veces a su papá sacrificar. Así que minutitos antes de llegar al altar y antes que su papá lo amarre para que no se mueva, el chico sabe que es un sacrificio vivo, santo para Dios. Pero Dios no se goza en el sacrificio humano de sangre, y por eso lo impide. Pero mira el corazón. En este punto lo que tenemos que ver es si nuestro corazón en avivamiento está dispuesto a esa muerte del yo, del ego, a Cristo crucificado juntamente con Él, y entonces vivir, pero vivir para Dios, porque para la ley estoy condenado y muerto en la cruz con el Señor. Pero para la vida, ahí estoy en Cristo. Pero me debo entender sacrificio, la completa cesión de mi voluntad. Los muertos no tienen voluntad propia. La rendición o entrega total de nuestro ser. Si no entendemos esto, el avivamiento no pasa, hermanos. Porque cuando Dios quiere hacer cosas maravillosas por nosotros, adivine quién va a surgir: el Germán diciendo: yo. Tiene que morir tiene que morir a sí mismo.
y entenderse crucificado en Cristo para poder vivir. Si perdemos de vista esto, nos vamos a dedicar como Manasés a vivificar nuestro ego, hermanos. Posiblemente habemos cristianos que a estas alturas del partido seguimos empeñados en el ego, en el yo no tolero, yo no soporto, a mí no me gusta, yo no quiero, esto no lo hago, esto no me exija tanto, yo tengo mi vida privada, déjeme mi espacio. Yo le voy a decir, los muertos tienen un espacio bien chiquitito, de 2 por 60 tienen, por 60. ¿De dónde nos sale si somos sacrificio vivo, entregados a Dios, imponer nuestra voluntad? Si no hay ese tipo de entrega, no vamos a entender el avivamiento. Como ve, es toda una cadena. Soy santificado, pero no soy mío, no soy yo. Yo tengo que estar crucificado en Cristo, si no el avivamiento, aquí podemos hacer que se desmayen todos y de esas cosas que pasan, ¿verdad? Podemos ver 40,000 sanidades que hemos visto, cientos de personas sanadas, obras maravillosas de Dios, ¿verdad? Todo lo que usted quiera, pero si esto no pasa, no se le podría llamar avivamiento. No se le podría llamar avivamiento. Y en último lugar, tenemos que entendernos no solamente santificados, no solamente entregados, no solamente como sacrificio, sino también comprometidos con Cristo. No hay avivamiento sin compromiso, lo siento. El apoltronamiento es señal inequívoca de apagarse. La pereza, el condicionamiento. Apoltronamiento, por si alguien no sabe, es sentarse cómodamente en una poltrona o en una haragana. Y ya lo he dicho, cada uno de nosotros tenemos una haragana en casa. No, tú no, al contrario. Al contrario, es como me motiva a hacer cosas. Son esas sillas cómodas, la más cómoda que usted pueda tener. Su hamaca, amigo, su deliciosa hamaca donde he dormido un par de veces, deliciosamente. Apoltronarse es quedarse ahí dejando que la vida nos pase y nos pase y nos pase. Los comprometidos con Cristo fueron definidos por Jesucristo. Y vaya por favor conmigo a Marcos capítulo 10, versículo 21. El Evangelio de Marcos es súper cortito y está lleno de un montón de enseñanzas, pero como he dicho en alguna ocasión, si en Lucas hay que ir como en un carro despacio con muchas ventanas panorámicas, Marcos es como ir en moto, hermanos, así es, como ir en moto, sale de una curva y pum, ya está en otra cosa inmediatamente y sin mucha explicación. 10:21 de Marcos dice de la siguiente manera, porque está teniendo una conversación con el joven rico, ya conoce la historia del joven rico, pero en el versículo 21, entonces Jesús mirándole, le amó, mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y al final, por si se le había olvidado, y ven, sígueme tomando tu cruz. Aquí estamos hablando de otra cosa, hermanos. Aquí estamos hablando de compromiso. Porque si no quiere venir, aunque vendiera todo lo demás, aunque vendiera todo para darlo a los pobres, como dice 1 Corintios 13, y no tiene amor por Jesús tanto como para venir y tomar su cruz, es nada, es vano totalmente. Y dice, esto es infantable, y ven, sígueme tomando tu cruz. En Lucas, parecido, capítulo 9, es otro entorno, otra conversación, capítulo 9, versículo 57 o 56, porque están pidiendo quién va a ser el primero. Pero en el versículo 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y no quiere decir que el papá estaba muerto en ese momento, sino hasta que se muriera. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino
de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Déjame sacar a mis niños de la carrera universitaria y del doctorado, y cuando tengan una buena posición, pedime lo que querrás, Señor. Y le van a quedar, si no es que se ha muerto en el camino, le van a quedar bien poquitos años de vida para servir al Señor. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Jesús le dijo: ninguno. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y Mateo es todavía más contundente. En el capítulo 10 de Mateo, misma conversación, otro grupo, capítulo 10, versículo 37. Es más o menos la misma conversación. Ha habido división en el pensamiento, pero el versículo 37: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. No hay avivamiento sin compromiso, como no lo hay sin santificación, sin ponernos aparte para servir al Señor, como no lo hay si no nos entendemos entregados y sacrificados, sin ego, tratando de resaltar. Y no hay si no hay compromiso de este nivel. Créame, le podemos llamar de cualquier cosa, una tromba divina si quiere, y ya está. Pero el avivamiento tiene que ver con lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y lo primero que dijimos entonces es: sin quebrantamiento y humillación y arrepentimiento no hay avivamiento. Y ahora les digo: sin consagración de este nivel no hay avivamiento. El avivamiento se vuelve notable por el compromiso que muestran los vivificados. Termino. Un versículo en Deuteronomio capítulo 33, versículo 3. Jehová el Señor, tú amas a tu pueblo y lo proteges. Todos los consagrados están en tu mano. Por tanto, ellos siguen en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Hermanos de auditorio, nosotros somos su pueblo. Hemos sido consagrados. Algunos de ustedes, yo sé, de otros no sé. No significa que no estén ahí, pero están en el después de esto. Y si usted pudiera escribir en una hojita al volver a casa: voy a escribir en una hojita y decir: así venía yo medio Manasés en la vida, ¿verdad? No maté a nadie, no llené de sangre mi barrio, ni mucho menos, pero este soy yo, Manasés. Y hay un momento de quebrantamiento después de esto. ¿Cuál es su después de esto? ¿Qué va a pasar después de lo que es eso, de lo que está pasando ahorita? ¿Qué va a pasar en un mes? ¿Dónde va a estar nuestro corazón en ese tiempo? Podemos marcar claramente el después de esto, porque ¿sabe qué? Después de esto, reconstruyó los muros, restauró el templo, quitó las imágenes de acera, hizo un montón de cosas, pero de eso vamos a hablar en las siguientes semanas. Pero hoy en la mañana solamente he querido dejar el después de esto. Después de esto. Hoy es el mejor día para entender que esta clase de avivamiento consagrado es imprescindible. Si no, le tenemos que llamar de otra manera: eficiencia administrativa, disposición de los de la foto de siempre. Pero no, hermanos, en auditorio están pasando cosas hermosas. Se lo digo yo, que llevo más de 20 años o 20 años acá casi. Les digo yo que he vivido los momentos de quebrantamiento y de humillación que hemos tenido que pasar, y que duraron años de años, hermanos. Pero también ya llevamos varios años viendo la buena mano de Dios sobre nosotros, permitiéndonos crecer en todo, y seguramente para que seamos fructíferos, seguramente. Dios está visitando tu casa, te está visitando a ti personalmente, y está tratando de decirte: no como Manasés, aquí está mi plan de tu consagración. Santo, entregado con actitud de sacrificio. Y en tercer lugar, que es esto último que he mencionado, totalmente comprometido. Compromiso es una palabra que vamos a tener que aprender quizás el miércoles en la noche, pero de esto se trata esta serie. Padre Santo, aquí estamos delante de ti, tratando de entender
¿Cómo se le pudo llamar avivamiento a lo de Manasés? ¿Cómo le podemos llamar avivamiento? Y te hemos dicho como Habacuc: Señor, vi tu palabra y tuve temor. Aviva tu fuego en medio de los tiempos, Señor. Y cuando pedimos eso, es muy probable que periodos de prueba, periodos de intensidad, de compromiso, de muerte a nosotros mismos, de entendernos santos, tengan que ir apareciendo primero para podernos declarar en un avivamiento. Hoy por hoy, Señor, vemos tu mano y te lo agradecemos, pero te lo agradecemos infinitamente. Pero yo quiero que cada familia, cada individuo revise su agenda, revise sus recursos, revise su pasión, en qué está puesta, cuál es la prioridad. Y entonces nos vamos a entender si verdaderamente estamos o no consagrados a ti. Esta mañana le he lanzado un desafío. Jesús dijo: has hecho todas estas cosas buenas, pero hoy te pido que dejes todo eso por ahí. Sígueme y toma tu cruz. Si esta mañana hubiera alguien que dice: yo nunca he decidido seguir a Cristo en ese nivel, yo le invito a que hoy en su corazón dígale ahí a Jesús: Señor Jesús, hoy te entiendo como mi Señor. Hoy comprendo. Y casi que puedo escuchar tu voz diciendo: deja todo eso que está allí, toma tu cruz y sígueme. Y dile o dígale: hoy, Señor, entiendo que me estás pidiendo que te siga de esta manera. Ahí donde está. Y yo sé que el Espíritu está hablándole fuertemente al corazón, hasta casi taquicardia puede tener. Pero es el Espíritu Santo hablándole y diciéndole: toma tu cruz y sígueme. Sin este compromiso primario no pasa lo demás. Él quiere ser tu Señor, gobernar tu vida, perdonar tus pecados, lavarte de toda maldad y darte la vida eterna y una vida distinta. Pero tiene que tomar la decisión de tomar su cruz y seguirle. Hay alguien esta mañana que dice: yo me entrego a Cristo. Ahí donde está, por favor, solo levante su mano y yo voy a orar con usted. Eso es todo. Hay alguien esta mañana que dice: yo me entrego a Jesús. Ya entendí cuáles han sido las prioridades de mi vida, en qué he estado enfocado, cuáles son los bloqueos que tengo en mi vida. Pero hoy ya entendí, necesito rendirme a Jesucristo. Hay alguien esta mañana, levante su mano, yo lo voy a entender. A lo mejor usted está en línea y no puedo ver su mano en alto en este instante, quizás veré su video más adelante. Pero si usted está tomando esta decisión, dígale: Señor Jesús, perdóname, límpiame, lávame, purifícame, dame la vida eterna, cambia mi vida, Señor. Ahí donde está, por favor, dígale estas palabras a Jesús y Él vendrá a morar en su corazón, no como religión, como persona. Última vez, si hay alguien esta mañana, levante su mano y hágame saber para orar con usted. Padre Santo, muchísimas gracias. Dale vida, Señor, a quienes todavía no pueden creer. Y a nosotros, ayúdanos a entender qué significa un avivamiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. ¿Estás listo para más mensajes? Te esperamos todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles en familia a partir de las 7 de la noche. Somos Auditorio Cristiano.